La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos visitando a nuestros jóvenes y conociendo también la realidad de los grupos juveniles, de las parroquias, también el crecimiento. También queremos hoy especialmente presentarles a algún joven que tiene esa vocación de continuar animando y de ser también apóstol como futuro sacerdote. Vamos a presentarlo aquí. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, padre. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Por ahí comenzamos, de dónde sos, todo eso, todos los detalles, un poquitito de una presentación para que la gente también te pueda ir conociendo. Okay. Bueno, yo me llamo Gabriel Pereira, soy argentino de Buenos Aires, especialmente la ciudad de Morón. Ah, de Moronzo. Yo estuve por San Justo, Camino de Cintura. Cerca estamos. Ahí cerquita estamos, vecinos. Sí, Calle Don Bosco, justamente sí. me divide. A 9 cuadras. Sí, no me digas. Sí, cerquita ¿En estoy. serio? Ah, mira qué bien. Sí. Y bueno, tengo 24 años. A fin de octubre cumplo los 25. Ya. Así que bueno, y vengo de una familia que la que practica más la fe es mi abuela materna. Sí, es cierto que todos somos creyentes y demás, pero la que iba más a misa y eso era ella. Ya. ¿Y cómo es que siendo argentino no tenés tanto esa tonada argentina? ¿Qué pasó contigo? Y porque hace 6 años que estoy por acá. ¿Ah, sí? y se me pegan rápido los ¿Ah, sí? acentos. ¿Los acentos paraguayos? Sí, sí. ¿Y por dónde estuviste aquí en Paraguay? Y acá, cuando llegué en el 2019, estuve 2 años por Guairá, en la ciudad de Natalicio Talavera. Ah, y entonces ya tenés un acento cane y le decimos nosotros, ¿eh? Sí. El estilo guaireño. ¿Y después? Sí. Después estuve otros 3 años en Ñemby. Sí, estuve ahí y ahora este año me toca estar acá. Y después vuelvo otra vez para allá. Para Argentina. No, para Ñemby, otros 4 para años. Ñemby. Sí. ¿Qué tienen ahí? La Tenemos teología. el seminario, sí, y vamos a la Universidad Católica en Asunción para hacer toda la teología después que me queda. Ya, nos volveremos a encontrar ahí entonces, ¿eh? Sí. Bueno, ¿con qué? ¿Con el cuarto curso? Con el 4.º curso, sí. Bueno, entonces estaremos estudiando la Biblia aquí con Gabriel entonces. Bueno, Gabriel, ¿y cómo es un poco esa vocación que nace en tu vida? O sea, desde chiquitito, ahí en Morón, ¿dónde frecuentabas tu parroquia? ¿Cómo es esa vida espiritual tuya que luego desemboca en la congregación de los Miguelitas? Bueno, justamente, como dije, yo comencé con mi abuela, que ella participaba del movimiento de la Divina Misericordia, y como yo hubo un tiempo que viví con ella siendo chico, entonces siempre la acompañaba. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros Gabriel? somos 3. 3. ¿Y vos qué sos? Uno más grande, yo el del medio, el medio. Y mi hermano más chico. Ya. Que 3 varones. Sí, nos llevamos 10 años de diferencia. A la cuenta, 10 años de diferencia. Sí. Y bueno, entonces, y la acompañaba y demás. Me acuerdo que en ese momento salíamos a misionar casa por casa, y como yo era chiquitito, entonces siempre me decían que tenía que rezar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vos la acompañabas a tu abuela? Sí, mi abuela hablaba, no sé qué, yo y votaba. Sí. Y bueno, y ya eso ya fue como un primer llamado. Después continué con el grupo de los monaguillos. Y posteriormente, además de los grupos juveniles que estuve participando, estuve en la secretaría parroquial. Ah, ya. Vos me estás hablando de tu parroquia. Claro, mi parroquia. De Morón. De Morón, San José. ¿Cómo se San José? Sí. Ya. Que también está al cuidado de la congregación de San Miguel Arcángel, entiendo, a la que pertenezco. Entiendo. Y desde ahí lo que les conocí a la congregación, y en un primer momento tenía pensado ir con los diocesanos en Morón. En Morón, sí. Y quedarme por la ciudad, pero Dios
Te mostró otro sí, camino. Sí, me dijo. Y además Morón ahí tiene un seminario hermosísimo, Sí. enorme, ¿verdad? Sí, sí. Yo estuve en San Justo, conocés entonces el Sagrado Corazón de Jesús, Sí, el sí. templo redondo, camino de cintura, los salesianos, Sí, sí. ¿verdad? Que bueno, nuestra congregación es hija de los salesianos porque nuestro fundador Beato Bronislao, que él es polaco, estudió con Don Bosco. El Sí. primero era salesiano, se fue a Italia y ahí lo que estudió con Don Bosco. Don Bosco, cuando él lo recibió, le dijo desde hace mucho tiempo que te estaba esperando, como una visión profética que tuvo, y fue el primer salesiano que volvió a Polonia y empezó con una actividad ahí. Estando en Polonia, que era una ciudad, era una situación muy pobre, en Piastowe, entonces ahí es donde surgieron algunos problemas. Después, cuando murió Don Bosco, él tuvo que abandonar la congregación de los salesianos, pero le quedó ese carisma que es el cuidado de los niños más pobres y abandonados, y siguió con esa misión. Y nosotros tenemos básicamente el mismo carisma que los salesianos, pero con otra congregación y con una devoción particular hacia San Miguel. San Miguel Arcángel, ¿verdad? De Gargano, Italia, Sí. todo eso, muy interesante. Sí, Hace poco estuvimos nosotros por ahí también en una peregrinación. Bueno, nosotros entonces estamos hablando aquí con Gabriel, 3 hermanos, entonces son ustedes Morón, ahí nomás, la avenida Don Bosco, cerca de Camino de Cintura, entonces tu Sí. casa, por ahí cerca Sí, nomás. sí. Qué bien. Pero yo cuando estuve por ahí, vos todavía no habías nacido entonces. No, yo en el 99 nací. Yo estuve en el 99. Sí. Yo estuve en el 91, 92, 93 y en el 94 ya volví. Estuve ahí con la teología, ahí sobre Camino de Cintura Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ventura en tu Edén de Capu.
su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, volvemos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con el seminarista Gabriel. Él es argentino, pero ya con un acento más paraguayo, ¿eh? Sí. Ya no se te siente tanto de nosotros, che, ¿viste? Sí. Y cote que sos bien porteño, ¿eh? Sí, sí, cuando me enojo sí me sale. ¿En serio? Sí, eso sí. Entonces no te enojes, porque si no ya te sale el porteñismo aquí. Bueno, Gabriel, mira, nosotros queremos conocer un poco la gente aquí, muchos jóvenes, muchos papás también, porque viste que cuanto más se conoce también uno más ama eso que va conociendo. Y sobre todo nos queremos referir a lo que es el carisma de los miguelitas, así en forma general y todos estos lugares donde vos estuviste trabajando, y lo que significa también hoy para nuestra iglesia aquí en el Paraguay. Bueno, nosotros llegamos acá a Paraguay el 2 de junio de 1976. La primera ciudad a la cual llegamos, que en ese momento era un pueblo nomás, era Natalicio Talavera en Guairá. Sí, Llegaron 3 sacerdotes polacos que no hablaban español ni hablaban guaraní. Sí. Entonces fue muy duro para ellos poder ir aprendiendo de a poco. Claro. Sí recibieron ayudas de otros polacos que ya estaban acá, laicos y demás, entonces bueno, ahí. Y cuando yo llegué acá, la primera casa de nosotros de formación que tenemos está justamente ahí en la ciudad de Natalicio Talavera, que es la Casa Vocacional San Miguel Arcángel. Ahí estamos 2 años, porque en total nuestra formación son 10 años, y ahí hacemos los 2 primeros años y después nos vamos a la ciudad de Ñemby a continuar con los otros años de formación. O sea, ¿ustedes están haciendo los 3 años de filosofía? Claro. Después, ¿cómo le llaman? La teología. Enseguida ya. Sí. ¿No tienen el año pastoral después de la filosofía? Un año de pastoral que puede ser después de la filosofía o un año de teología y ahí hacemos. Después de los casos ya, también. Entiendo. Sí. Sí. Y la congregación tiene la base de ser el carisma a nivel espiritual, es quien como Dios, nadie como Dios, que es sobre San Miguel Arcángel, claro, San Miguel Arcángel, por la batalla en el cielo contra Satanás, y después en la parte apostólica o de actividad misionera es templanza y trabajo. Justamente la templanza a nivel tanto de los placeres o de toda nuestra, digamos, vida, siempre nuestra regla es parecernos a donde nosotros estamos viviendo. Nosotros no podemos vivir ni con muchos lujos porque la gente de nuestro alrededor no lo vive y porque tampoco es lo que Jesús predica y demás, pero tampoco vivir en una, digamos, indigencia, ¿verdad? Sí. Yo suelo decirlo eso, no es que Dios quiere que vivamos bajo los puentes, ¿verdad? Sí. O con todo zaparrastroso. Claro, sino justamente cómo la gente vive en líneas generales. Claro. Y importante. Sí, específicamente estamos el carisma de el cuidado de los niños y jóvenes más pobres y abandonados o necesitados también. Gracias a Dios acá en Paraguay se tiene mucho en cuenta la acogida a los niños, por eso acá no tenemos orfanatos. Entiendo. Pero sí en otras partes que estamos sí tenemos eso. Y nuestro fundador cuando inició con una casa para niños que no tenían padres o que los abandonaron y demás. Sí. Actualmente también tenemos la parte educativa. En Ñemby tenemos un colegio que es el único colegio católico que hay ahí en la zona. ¿En serio? Sí, que está a cargo nuestro, también llamado San Miguel. Y después con respecto a lo que es el trabajo, que es la segunda parte del templanza y trabajo, hace referencia a un triple trabajo. En primer lugar, al físico, que nuestro fundador jamás quiso que sus sacerdotes, sus hijos espirituales, sean unos vagos, por decirlo de cierto punto, sino que nosotros con nuestras propias tareas tenemos que ganarnos el pan de cada día, como todos. Claro. Después el segundo trabajo es el intelectual. Claro.
Y el tercer trabajo es el espiritual. Ah, ya. Los tres tenemos que ir de la mano, porque si solamente hacemos énfasis en uno y descuidamos el otro, ese trípode se nos está faltando algo. Entonces, el primero que era físico, después intelectual y el tercero espiritual. Interesante, muy bien. Entonces, ir trabajando sobre eso. ¿Y vos en qué etapa estás entonces así, Gabriel, ahora mismo? Bueno, yo en este año estoy en la práctica pastoral del seminario, terminé toda mi formación filosófica, algunas materias bíblicas también tuve, que lo tuve acá con el padre. ¿Y qué tal? ¿Salvaste conmigo o te aplazaste? No, sí, salvé. Sí. Todo salvado. Es difícil, pero se pudo. Sí. Está bien. Y me toca este año estar acá en Altos, y una de las actividades que me toca es estar acompañando a los distintos movimientos juveniles que hay acá. Ya. Sí, como una especie de asesor, por decirlo así. Como asesor, sí, claro. Sí. Entonces con los jóvenes. Y bueno, esa es una buena experiencia, y más todavía con lo que nos estás comentando, que tiene entonces muchísimo, ¿verdad? Sí. De Don Bosco, quiere decir que estos dos santos encontraron una espiritualidad fortalecida desde la gracia de Dios para el trabajo con los chicos, ¿verdad? Sí. Con los jóvenes, etc. Bueno, queridos amigos, así nosotros estamos en Altos. Aquí es la parroquia San Lorenzo de Altos, donde la congregación de los Miguelitas llevan adelante un trabajo magnífico, ciertamente, en toda esta ciudad. Y especialmente el trabajo también con los niños y con los jóvenes. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablamos con Gabriel. Vos sos del otro lado, el otro es mi Jomoel. ¿Quién, como digo, vos sos el otro arcángel? Gabriel, entonces, ¿verdad? ¿Y quién faltaría? Rafael. Entonces, los tres arcángeles. Bueno, Gabriel, nosotros queremos saber un poco, ¿verdad?, de toda esta realidad que vos estás viviendo, ciertamente con tu congregación, aquí en Altos, en la parroquia San Lorenzo. Me refiero a la realidad juvenil. ¿Cómo se les ve a los jóvenes aquí? ¿Cómo se les ve en el aspecto, por ejemplo, del estudio? En el aspecto de una formación humana, en el aspecto también de una formación espiritual, así como estabas diciendo, ¿verdad? Y todo lo que es el carisma también de los miguelitas y que tiene una relación muy cercana con ese carisma de San Juan Bosco. Bueno, cuando yo llegué acá me sorprendió muchísimo, que fue en febrero a principios de año, la cantidad de jóvenes que había. O sea, hay muchos jóvenes. Sí, sí, sí. Quizás lo que sí cuesta mucho es que se persevere. Está el entusiasmo y demás, y quizás después corta un poco. Pero yo creo que tiene que ver mucho también, porque creo que sí hay familias que acompañan muchos a sus hijos y demás, pero hay otras familias que sinceramente no. Claro. Hay veces que no se puede tanto por una cuestión de trabajo y demás, claro. Pero hay otras veces que lastimosamente no hay interés. Entiendo. Entonces, y hay realidades muy fuertes que, bueno, no las comparto porque son fuertes, pero sí que tipo uno es para llamar la atención y demás. Así como dije que, bueno, está la acogida para los jóvenes dentro de las familias, pero sí al joven le falta mucho ese espacio donde alguien se pueda sentar y escucharle sin que él le juzgue. Yo siempre que cada vez que a un joven se acerca le digo lo mismo, pero porque yo experimenté eso, que es decirle, bueno, yo te escucho, pero no te voy a solucionar, ¿verdad? A juzgar. No te juzgo. Claro. Tipo, lo que está mal va a estar mal siempre, claro. Pero sentite libre para confiar. Y cuando uno dice eso y se lo demuestra, realmente se abre. Y eso es lo que noto acá. Después, como cosas positivas, sí que cuando vos le decís algo, mira, necesito tal cosa o podés hacer tal cosa, ese siempre van a estar disponibles. ¿En serio? O inclusive para la misa, y eso suelen venir. Por ejemplo, hace poco tuvimos las confirmaciones y fueron entre todo Altos y las compañías 167 jóvenes. Jesús mío. Y es un número. ¿Y quién viene así como obispo para confirmarle? El Monseñor Ricardo. El Monseñor, que es obispo de Cordillera, la diócesis de Cacupé. Sí, sí. Y bueno, y en eso se ve muy lindo también que tipo quieran. Sí, quizás a algunos les cuesta después perseverar y demás, pero bueno, para eso también está la pastoral, que es justamente ofrecerles el espacio y decir, bueno, no te puedo obligar a que te quedes, pero en el caso que quieras, tipo, sabes que estamos acá. Claro. Después, gracias a Dios, los colegios también interactúan mucho con lo que es nuestra parroquia y demás. Tenemos docentes que son muy comprometidos con la iglesia, con la oración y demás. Acá en esta misma capilla también, tipo, la coordinadora fue una docente de muchos años que ya se jubiló. Entonces está ese laxo. Por ejemplo, para el novenario también tienen sus días que vienen. Hace poco tuvimos la visita del nuncio apostólico y también los colegios se manifestaron con sus bandas y eso. ¿En serio? Sí, para el nuncio que vino. Sí, como una bienvenida. Eso es, ¿con qué ocasión? Vino en el marco del novenario del novenario de San Lorenzo. Agosto entonces. Sí, a conocer y a compartir con nosotros, y a la entrada de la ciudad se le recibió, se hizo toda una procesión y demás. Los colegios con su, bueno, como ya dije, con sus bandas y demás, las autoridades, también el intendente y demás. Y fue muy bueno. También lo bueno que yo veo acá, que quizás en otros lados no, que es que la parte municipal acompaña mucho.
Nosotros cada vez que si necesitamos algo, algún diálogo o lo que sea, lo más simple, o el bus para ir a trasladarnos para otras actividades, siempre está disponible, que puedan, obvio, y siempre para las actividades siempre nos brindan un apoyo y demás. Entonces, en esos son aspectos muy positivos que uno puede ver, porque la iglesia no se encuentra sola, sino que, como siempre digo, la iglesia tiene que trabajar en conjunto con las demás instituciones. Entonces, eso es algo positivo que podemos tener dentro de lo que es nuestra ciudad de Altos. Y así si vos tenés que mirar un poco, porque son lindas tus experiencias. Primero allá en, ¿dónde me dijiste? En Huayla, Natalicio, ¿verdad? Después me dijiste en Ñemby, sí, también una realidad. Tenés tu realidad de Morón, de Buenos Aires, y ahora tenés la realidad aquí de Altos. Mirando un poco todas estas realidades por las que fuiste pasando con los jóvenes. Entonces, ¿cómo ves un poquitito como las características generales que hacen que ellos se asemejen o cosas que también podemos encontrar que les hagan diferentes a estos jóvenes? Las cosas por las cuales se asemejan en todos los lugares que estuve es el hecho de que siempre están disponibles para colaborar. Ya, o sea, la colaboración, la disponibilidad. Sí, vos les decís, porque ha pasado que, mira, tal familia necesita tal cosa porque está pasando por esto, y enseguida se juntan, se reúnen, hacen actividades económicas para esa familia, para ayudar y demás. Ah, entiendo, sí, sí. La solidaridad, entonces. Sí, eso sí pude ir viendo. Después, o sea, eso es el común un poco, característica en todos estos lugares. Sí, sí. Después, lo que vi como una pequeña falencia que quizás podemos tener es que cuesta mucho acercarse a la oración continua. Pero yo creo que es algo también normal dentro de los jóvenes que cueste eso, de encontrarse con el Señor y decir, bueno, voy a dedicarle tanto tiempo y demás. Pero en línea general es muy positivo lo que puedo ver. Claro, claro, claro. ¿Y qué tal con respecto? Bueno, eso sería un poco con respecto a la perseverancia, entonces. Sí. O sea, nos cuesta un poco perseverar, continuar, y tanto sea en la oración como algunas veces también en un proyecto, ¿verdad? El desánimo siempre es, claro, el joven se desanima fácil. El joven, exactamente. Apenas no consigue algo y entonces parece, este no me quiere, o cualquiera de estas expresiones. Bueno, queridos amigos, así nosotros estamos compartiendo con Gabriel. Él es seminarista de la congregación de los Miguelitas. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Cacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el tiempo. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Santa se postra a tus pies, como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo remoto que no ha de volver. Evocó tu imagen, que es
es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo. Donde nace el Paraguay que canta alegre esta nueva canción, tú que nos llevas a tu hijo por tu intercesión, que dicha que sea tu manto el que cubra mi nación. Hoy a tu lado consagramos a Jesús el corazón. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Se Dios hace tu pase, la Virgen Cacupé, eñaten de sereje, porque en de abeico si, ereco vanemembu, o mano va curusure, y vi por la hoja y jure, reyaya iba tu pase. Nandi se vaya en miwi, amo y se acajoya, hace cero basa, nerenda pecuayumi, ay potare yesa upi, porque se ave y cosi, arecoba se me envi, saco pire hueteri. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, Nayuju y Bacuendelaya, promesa debe a deber, porque Ogawi o bebé se me envió en mí, oñe presentado servir y patria o defender. Pase se mandu a huira mi pacoñe, pelunde pujarebe, se me envi pacopua, eta ite se añua, se yo pui mi ille, hace pisa peoñe, ya jama comamá. Da lluvia y no sabe se embocuano boliviano, con mi chivebas hermano, topita serecovia, de moma y te ibara, imitara moyepe, tan carga mandi chupe, da lluvia y na monguana. Retenga cocueje o escribí se ve y paja
oiko por ahí tenteja y carta pe maneje te saga un mantelle y puiare oya pocoy hay catun te movocoy tu pasero yere. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos compartiendo hoy, en este día, desde Altos, la parroquia San Lorenzo, que llevan adelante esta hermosa congregación de los Miguelitas. Un trabajo magnífico, maravilloso, especialmente con los niños también y con los jóvenes. Nos encontramos con uno de ellos, el seminarista Gabriel, que viene desde Buenos Aires, Morón. ¿Cómo le dicen a los que nacen en Morón? Moronenses. Moronenses. Yo le iba a decir moronitas. Moronenses, muy bien. Yo estuve viviendo ahí muy cerca, ¿verdad? San Justo, pegado nomás ahí entonces. El terreno nuestro de los salesianos estaba justamente ya, calle Don Bosco. Sí, Del sí, otro sí. lado ya está Morón. Y de vez en cuando íbamos también, o sea, invadíamos un poco esa zona de Morón también. Sí, nosotros también. Ustedes del otro lado. Bueno, incluso íbamos hasta Castillo, se llama otro lugar, Manzanares, toda esa zona maravillosa donde hay muchísimos paraguayos también, que ya en el año 1950 ellos habían emigrado hacia ahí. Bueno, Gabriel, nosotros estamos prácticamente concluyendo nuestro programa, estuvimos escuchando esa experiencia maravillosa que vos estás haciendo en este camino, vos estás para el sacerdocio como seminarista. Sí. Ya. Ese es el llamado que sentiste de Dios y que ahora te estás preparando. Como siempre se dice en la congregación religiosa, nosotros nos ofrecemos, hacemos esa experiencia y por otra parte también a través de los superiores, el acompañamiento, ellos también van viendo la idoneidad que cada muchacho, cada joven tiene para poder seguir en ese servicio carismático tan lindo que Dios ofrece a su iglesia. Entonces, te pedimos ahora, Gabriel, un mensaje final, ¿verdad? Para los jóvenes, para tu parroquia, o incluso para todos los jóvenes del Paraguay, ¿verdad? Que te están escuchando ahora, y desde el punto de vista de tu llamado vocacional, que es esto de seguir las huellas de Jesús en el servicio ministerial como sacerdote. Algo que les puedo decir a los jóvenes y a todos en particular, sin importar en el estado de vida que se encuentren, que nunca pierdan esa capacidad de la escucha hacia lo que Dios nos quiere decir. Que siempre busquemos dentro de todo el día las actividades y demás, aunque sea esos 5 minutos para dedicarle exclusivamente a Dios. Por más que lo tenemos que tener en todo momento, pero que aunque sea ese ratito de intimidad con Él es fundamental. Y especialmente que es un programa de jóvenes, decirle a los jóvenes que Dios también tiene un plan, una invitación para hacerles que es magnífica, que quizás en un primer momento no puede coincidir con los proyectos que uno de vida tenga, porque ciertamente mis proyectos de vida eran otros, que ser docente y demás, pero seguirle a Dios vale muchísimo más que todo lo que nosotros podamos ofrecerle. Porque si nosotros le ofrecemos eso mismo que Él nos regala, eso es la ofrenda más grande que le podemos hacer. Y de este programa seguramente escucharán algunos jóvenes que sí van a entrar para la vida religiosa, tanto de mujeres como hombres. Otros van a ser excelentes padres o madres de familia, pero siempre que sea escuchando el llamado de Dios, que sea lo que Dios tiene planificado para sus vidas, porque realmente eso va a ser lo que les haga feliz. Juntar nuestra voluntad con la santa voluntad de Dios es el mejor plan que nosotros podemos hacer. Y si vienen dificultades o si vienen momentos en los cuales quizás no tenga tanto el acompañamiento que uno quisiera, sostenerse más de Dios y sobre todo de nuestra madre, que nosotros como, bueno, yo no soy paraguayo, pero me reconozco como tal, como mi segunda casa. Tenemos la Virgen que se quiso quedar acá con nosotros, nuestra madre de Cacupé, y tomemos el ejemplo de ella, que ella le dijo sí al Señor
sin saber a qué era lo que iba a lanzarse, porque solamente le dijeron vas a ser la madre de Dios, y sin quizás dimensionar tanto dijo que sí, y en ese llamado respondió, y hoy en día la tenemos como una mujer ejemplar para todos nosotros. Así que a no tener miedo a decirle que sí al Señor, porque si Dios nos llama es porque nos amó, nos ama y nos amará siempre también. Claro. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, tu nombre luego es del arcángel, ¿verdad? Gabar, Sí. el fuerza de Dios quiere decir eso. Entonces, toda esa fuerza que le estás deseando en tu mensaje a tantos jóvenes y sobre todo a nuestras familias, la fuerza que proviene del Señor. Y más aún, esa fuerza que engendra vida, ¿verdad? Porque a través de Gabriel, la Virgen María recibe nada más y nada menos que al niño Dios en su seno virginal. Por eso vamos a compartir, como siempre, desde la palabra de Dios. Y la Anunciación es uno de los pasajes maravillosos que nos cuenta el evangelista Lucas. Estamos en el capítulo 1, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí como tú has dicho. Después la dejó el ángel. Queridos amigos, se dan cuenta, este pasaje es maravilloso, el anuncio del ángel Gabriel, la fuerza de Dios que engendra vida, y nada más y nada menos que al Salvador en el seno de nuestra Madre, la Virgencita. Estamos nosotros aquí desde la Capilla Virgen del Rosario, y justamente desde este lugar, solamente por coincidencia de nombre, ¿verdad? Gabriel también, que anuncia, pero hoy anuncia también vida. Anuncia vida para tantos jóvenes dentro de esta congregación de los Miguelitas. Aquí se une, decíamos hace rato, mi como él, quien como Dios, porque verdaderamente la fuerza de Dios es el que obra maravillas y da esa nueva vida que necesitamos para tantos jóvenes, tantas familias y especialmente para nuestro país. Queridos amigos, queridos jóvenes, nos vamos despidiendo de todos ustedes en este día y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.